Como el ciervo brama por las corrientes aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga y estoy en compañía de mi hijo Benjamín y estamos desde la República de Perú transmitiendo el programa Trabajemos con Amor. Y hoy tenemos el tema acerca del profeta guardado. Este tema que concatena con el tema que se dio ya en anteriores emisiones acerca de que el espíritu de los profetas hacen la obra, ellos no descansan. Cuando mueren físicamente no descansan, continúan la obra. Pero ahora queremos saber acerca del profeta guardado. Y justamente mi hijo Benjamín tiene alguna pregunta, hijo, ¿qué dudas tienes? Bueno, la pregunta principal que nos daríamos sería, ¿quién es este profeta guardado? Y otra pregunta que también tiene que ver relacionada, ¿por qué? La razón por qué estuvo guardado tanto tiempo. Bien, entonces vamos a explicarte, hijo, y también a los radioescuchas del programa, a través de un audio en la cual es una entrevista que le hace un hermano judío al maestro. Y justamente el maestro le va a explicar, porque el maestro dice a través, claro, siempre hay que confirmar lo que dice el maestro. El maestro dice, del mediodía haré conocer mi justicia. Pero ¿de dónde lo saca el maestro? Está hablando acerca del mediodía, de la zona en el centro, donde el cual está Ecuador. También dice acerca de Bolivia, Chile y Perú, justamente, esos países. Pero el maestro dice que uno es el privilegiado, que es el Perú. Justamente ahí donde iba a formar este pueblo, iba a restaurar. Pero, ¿qué nos dice en Salmos, hijo? Mira, lee, mira. 37:6, escucha, mira. Dice, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Ahí dice, exhibirá tu justicia. Para que haya justicia, hijo, tiene que haber ley, ¿o no? Ya, entonces justamente este varón, este profeta, tenía que traer la ley para que haga justicia en este Perú privilegiado. Y eso justamente le dice a este hermano judío, ¿no? Y así empieza este tema, hijo, porque el hermano judío también tiene una pregunta, dice, pero ¿cómo se desarrolla? Dice, es decir, ¿cómo sabemos que se necesita establecer el pueblo acá? ¿Quién lo hace? Y el maestro dice, porque justamente en este Perú privilegiado va a nacer el Mesías. ¿Quién es este Mesías? Podemos interpretar de que solo Mesías es Jesús. Es lógico, sí, es cierto, en su primera venida. Pero Mesías, o también llamado Cristo, significa, hijo, ungido por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo baja y cría una carne. En la primera venida se revistió él de la carne, el Espíritu Santo, y su nombre nuevo fue Jesús. Pero en su segunda venida iba también a criar una carne, pero iba a traer otro espíritu, pero él se iba a alojar en el corazón. Entonces de eso justamente el maestro habla, y también habla acerca de que dice que este Mesías tampoco es peruano. ¿Cómo es esto? Es para pensar, hijo, pero primero vamos a escuchar al maestro y de ahí vamos a continuar la explicación. Adelante con el audio. Justo el centro de la tierra, el centro del mundo. Estoy Perú. Centro, lo que dice, bíblicamente dice mediodía. Entonces, de mediodía yo haré conocer mi justicia. Entonces, mediodía quiere decir que
entre el occidente y entre el oriente, estamos en el medio, centro, como Perú, y Bolivia, Chile y Ecuador. Los cuatro están en el centro. Pero la promesa es dada a los perdidos. De esa parte es privilegiada al Perú. Pero falta que se quieran empezar a los peruanos de están trabajando israelitas, los israelitas padres que adoptan este mensaje, israelitas por adopción. Sí, por adopción. ¿Cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera, este nuevo pueblo? Bueno, se desarrolla por lo que digamos que el Mesías no estuvo en el Perú. Ahora tampoco este Mesías no es peruano. No es peruano. Es del Oriente. Esto es una cosa increíble. Y ahora, ¿quién sabe? Solamente se sabe uno más. Ahora le voy a contar. Bien, hemos escuchado al maestro lo que dice, ¿no? Que este Mesías nació en el Perú, pero tampoco este Mesías es peruano. Pero ahora solamente uno sabe, dice, ¿quién es el que sabe? Es el maestro. ¿Por qué? Porque él fue instruido por el Espíritu Santo. Él vino y instruyó. Y eso va a hablar más adelante el maestro. Entonces, ¿cómo empieza el maestro esta explicación al hermano judío? Justamente cita un texto de Isaías en la cual dice así: yo llamaré al ave, al varón de mi consejo del oriente, de muy lejana tierra. Llama al varón, dice el maestro. Es decir, ahí empieza. Llama. Va a llamar a un varón, hijo. Pero ¿quién es este varón? Y el maestro dice, ese varón es Israel. ¿Pero por qué lo dice eso? Porque justamente va a empezar con un texto clave. Vamos a leer el libro de Oseas para que entiendas, hijo, lo que trata de decir nuestro maestro. Dice en Oseas 12:14. En otras Biblias ustedes lo van a ver en el 12:13, pero no se preocupen, es cuestión de distribución. Dice en Oseas capítulo 12, versículo 14, dice: y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Podemos entender, hijo, de que quizás se trate, o la Biblia te está hablando del pueblo de Israel. Pero dice por profeta. En algunas Biblias también dicen, por un profeta hizo subir, y por un profeta fue guardado. Pero, ¿quién tiene la interpretación de esto, hijo? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Y quién instruyó al maestro? El Espíritu Santo. Porque la Biblia fue escrita, hermanos que nos escuchan, fue escrita por profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y justamente el Espíritu Santo vino a enseñar al maestro, a instruirlo. Entonces, el maestro nos recomienda la Biblia de Reina Valera de 1909, porque se acerca más a la transcripción, porque esto fue transcrito, hijo, de otro idioma, en diferentes idiomas. Entonces, por eso hay algunos términos que son diferentes de una en otra Biblia, pero la de 1909 es la que más se acerca. Claro. Entonces, dice en Oseas 12:14 que por profeta hizo subir a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Ahí está hablando de un profeta que ha sido guardado. ¿Pero para cuándo? Pero vamos a ver eso más adelante. Ahora, ¿qué más? De ahí se va a Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, 18 y 19 dice. Vamos a leer, hijo. Y a ustedes también, hermanos, ahí en casa, dice 18, capítulo y versículo 15 dice. Dice, habla el Señor, habla Moisés al pueblo, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dice. Ahí está hablando de un profeta. Pero después Dios le dice que está bien lo que has dicho. Y Dios en la 18 y 19 habla, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca,
y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ya está hablando de un profeta que iba a mandar. Igual que Moisés. Moisés que llevó al pueblo de Israel la ley. Igual también este profeta iba a traer la ley. Sí. Y lo trajo en estos últimos tiempos. ¿Qué más dice? Dice, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Es decir, le pediré cuentas. ¿Por qué? Porque no escuchó la palabra de este profeta. Así empieza nuestro maestro. Ya está hablando aquí, hijo, acerca de un varón que iba a venir. Un varón similar a Moisés. Y de ahí se pasa justamente el maestro a Isaías, capítulo 46. Vamos a Isaías, hijo, porque las Sagradas Escrituras son lo que prácticamente confirman lo que habla nuestro maestro. Isaías 46, versículos 10, 11 y 15. Vamos a leer y de ahí nos vamos a ir al audio para que escuchemos al maestro. 46, 10, ya, dice 10, 11 y 48, 15. Vamos a la 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde el antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Mi consejo permanecerá. ¿Pero quién iba a tener este consejo? El profeta. El profeta. Y en la 11 dice, que llamo, nuevamente la palabra llamar, como escuchamos en Oseas, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Este varón iba a traer las palabras de Dios, por eso su consejo de Jehová. ¿Quién lo iba a traer? Este varón, que viene del oriente. Y en la 48, ¿qué dice? Vamos a la 48, 15. Dice, yo hablé y le llamé, nuevamente, llamé. Y le traje, por tanto será prosperado su camino. Es decir, hijo, si está diciendo que está llamando, llamar quiere decir que esa persona, ese varón, ya existe. Pero, ¿qué ha pasado? Ha sido guardado, pero existe. Sí existe, Pero vamos a escuchar al maestro, hijo. ¿Qué te parece? Ya. Adelante con el audio. Por ejemplo, la escritura dice, yo llamaré al ave, al varón de mi consejo, del oriente, de muy lejana tierra, dice. Ya muy bien. Entonces, así sucesivamente, llama al varón. Entonces, antiguo y nuevo, entonces ya, llegando entonces ahora ese varón, declaran los profetas que viene el varón después de San Juan, declara que después de mí va a venir un varón. Entonces, ahora hay que seguir eso, el varón. Entonces, ¿quién es ese varón? Israel. Entonces, ahora dice, él tenía que venir con el espíritu y doctor de Elías. Eso declara en Lucas. Entonces, así solamente. Entonces, ahora este varón, a Oseas 12, 14. Entonces, ahí dice que a Israel sacó de Egipto y mandó por profeta. Entonces, ya esta guía, la escritura, de el número 18, 15. Ahí dice, habla Moisés, Dios constituirá profeta como yo. Ahí oiréis. Y ahí sigue el libro de Isaías, capítulo 46, 10, 11. Capítulo 10 y 11. Y anuncio lo por venir desde el principio y desde lo antiguo, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. 11. Que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana, al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He pensado y lo haré. Ahora, Isaías 48, 15. Libro de Isaías 48, 15. Yo hablé y le llamé y le trajo. Por tanto será prosperado su camino.
Bien, hijo. Ahora, llamó, dice. ¿A quién llamó? Llamó profeta. a un profeta. A un profeta. ¿Quién es este profeta? Dice Israel, el maestro, y en Oseas lo confirma. Lo confirmo. Ahora, ¿qué dice Isaías 41:4? Porque esto también va a hablar el maestro en la siguiente sección del audio. Dice 41:4 de Isaías. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Es decir, ¿quién puede traer a alguien que ha existido en generaciones anteriores y que han muerto ya? ¿Quién puede traer? Dice, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Con los que vienen después, ¿o no? Con los últimos, en los últimos tiempos. Uh-huh. Y el maestro justamente aquí habla, dice, y ahora en otra parte habla del hijo postrero. Uh-huh. ¿Quién es este hijo postrero? El profeta, el Mesías, el Cristo, el profeta que iba a venir, el ungido de Jehová. Este profeta, así como Jesús también, en la carne de Jesús, como dice también en el Nuevo Testamento, también es llamado hijo de Dios. Uh-huh. Esta carne ungida que iba a traer al profeta, uh-huh, también es hijo de Dios. Por eso es el hijo postrero. uh-huh. Entonces, dicen, vamos a 1 de Corintios, vamos a hablar con las escrituras, porque el maestro así habla en esta parte del audio. 1 de Corintios 1:24. ¿Qué dice? Habla justamente de los postreros. Dice. A ver, 1:24. Acá está. Dice, empero a los llamados, justamente a los llamados. ¿A quién llamó? A un varón. Un varón. Así, judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Sigue hablando de los llamados, dice. ¿Ya? Ahí están los llamados, dice nuestro maestro, nos va a decir en este audio. Entonces ahí va a citar San Juan 1:30. Miren, escucha, y quiero que pongan mucha atención en lo que dice en San Juan 1:30 y 31 también. Dice, este es el que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Entiendes? Sí. Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para eso vine yo bautizando con agua. Ahí claramente podemos ver que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Claro, mira, nosotros podemos pensar eso, sí, que se trata de nuestro Señor Jesucristo, pero acá la Escritura bien claro dice que San Juan dice no lo conocía. No lo conocía. O sea, no se refería a nuestro Señor Jesucristo, porque San Juan con nuestro Señor Jesucristo eran primos. Eran primos. Sí. Entonces él no lo conocía, hablaba de otro varón, alguien que existió antes que él, que vivió antes que él, pero que iba a venir después. Por eso viene, tras mí viene un varón, dice. Así habla. Ahora, y también el maestro va a decir también que este varón iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. Y justamente también va a ser nombrado como el niño profeta del Altísimo. Y esto habla en Lucas, vamos al libro de Lucas, al capítulo 1, versículo 17, que dice a la letra. Vamos a leer, hijo. Dice, 1:17 de Lucas. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y en la 76-77 del mismo libro dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de los pecados. Es decir, él iba a venir a redimir los pecados, a perdonar nuestros pecados. ¿Te das cuenta, hijo? Pero vamos a escuchar al maestro en esta siguiente parte de este audio. Adelante con el audio. Ahora, en el libro de Isaías 41:4. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 4. ¿Quién obró y hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahora, en otra parte dice hijo postrero. Entonces, ahora sí, de ahí 1 Corintios 1:24. Libro de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Empero los llamados, así dice, judíos como griegos, Cristo potencia de Dios
y sabiduría de Dios. Ahí está el llamado. Entonces, ahora este varón llamado, ahora Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, verso 30-31. Libro primero de San Juan, capítulo 1, versículos 30-31. Este es el que dice: tras mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. 31. Y yo no lo conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso este vino bautizando con agua. Ahora Lucas 1, 17, y ahí pasa 1, 17, 76, 77. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, 76 y 77. ¿Por qué dirá delante de él, como el Espíritu de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido? 76 y 77. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Ahora, queremos saber ahora, ¿quién es ese niño profeta que va a ser llamado? O sea, 12-14. Oseas 12:14 dice: y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Ya, y ahí pasa Deuteronomio 18-15. Viendo Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él lo diréis. Y hoy día 18, 19. Profeta le suscitaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Más será cualquiera que no obedeciere mis palabras, que él hablará en mi nombre, y yo le residenciaré. Ahora, este dice en Oseas 12-14, sacó a Israel Jehová sacó a Israel de Egipto y fue guardado por profeta, ¿no es cierto? Entonces ahora, Jeremías 50-19, para volver a hacer otra vez. Libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 19. Volveré a traer a Israel a su morada. Ahora, Lucas 19-12. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Y dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar su reino y volver. Perdón, ¿podrías repetirlo? Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Y dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Un hombre partió, claro. Ahora volverá, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, Ezequiel 24-24. Bueno, padre, el profeta, este profeta, de nombre de Israel, vivió anteriormente. Cuando dice Israel fue guardado, dice, ese Israel es espíritu. Este Israel estuvo con Moisés allá en el monte de Sinaí. Moisés recibió en tablas de piedra los 10 mandamientos, pero este profeta recibió en la tabla de su corazón. Este profeta estuvo en espíritu. Con este profeta salió el pueblo de Israel allá de Egipto a la tierra prometida. Entonces ahí se formó un nombre, Israel. Pero ¿de quién está hablando ahora? De Ezequiel.
Ahora muchos dicen, no, Israel es Ezequiel. Ezequiel va a tomar este nombre. Por eso en un audio dice, de sobrenombre es puesto de Israel a Ezequiel. ¿Me entiendes? ¿Por qué tiene el sobrenombre de Israel nuestro maestro? Porque justamente ese espíritu se va a alojar en su corazón del maestro y de ahí va a ir a parar a nosotros. Por eso nuevamente en esta parte del audio nuestro maestro sigue insistiendo en Oseas 12:14, que hemos hablado ya acerca de que por profeta hizo subir a Israel de Egipto y por profeta fue guardado. Y también de Deuteronomio 18:15 y 18:19, los versículos, ¿te acuerdas? Que iba a levantar un profeta como Moisés. ¿Te das cuenta? Entonces, este profeta, hijo, dice en Jeremías, la 50:29. Vamos a Jeremías, hijo. Vamos a 50:19. 50:19 dice aquí. Y volveré a traer a Israel a su morada, dice. A su morada. Cuando nuestro maestro también nos enseña acerca de cuál es el lugar escogido por Dios, esa morada donde iba a habitar, nos dice que es un varón. Un varón. Entonces, en este varón se iba a alojar el Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos verlo. ¿Entiendes? Entonces, ahí se iba a alojar. Y de ahí el maestro nuevamente dice y nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando habla una parábola. Vamos al libro de Lucas 19:12. ¿Qué iba a hacer este profeta? ¿Para qué iba a venir? Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Dice, dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos. ¿Quién vino de lejos? Según Isaías, el ave del oriente, ¿no? El varón de mi consejo, de tierra muy lejana, ¿no? Entonces acá dice, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Es decir, vino, restauró al pueblo, nos dio mandamiento, nos dio estudios para nosotros prepararnos y se fue, volvió, regresó. Y eso va a hablar el maestro, que este Mesías que nació en el Perú no es peruano, sino es judío. O sea, del oriente vino y nació aquí. Y nos va a decir también de que su carne, esta carne de Ezequiel, es de este tiempo, pero su espíritu es antiguo. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice a través de Ezequiel 24:24, nos va a decir ahora sí, ¿quién es este profeta? Es decir, ¿en quién va a ir Israel? ¿En dónde? ¿A dónde va a ir a parar Israel? Ezequiel 24:24. Ojo, muchos piensan que la señal es en otro texto y nombran otro texto acerca de justamente del profeta Jonás ahí en el Nuevo Testamento. Pero el maestro no nos enseñó así. Dice en Ezequiel 24:24, dice. Libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 24. Ezequiel pues será por señal, según las cosas que hizo haréis. En viviendo esto, entonces sabéis que yo soy Jehová. ¿Te das cuenta? Esa es la señal. ¿La señal quién es? Ezequiel. Entonces, ¿quién es este profeta que iba a volver? Que iba a venir, que Dios le está llamando. Dios le dice, tienes que venir. ¿Quién es? Ezequiel. Ahí está. Y él tenía que volver.